John Hockenberry, 3 veces ganador del premio Peabody, 4 veces ganador del Emmy y presentador de The Takeaway. Entrevista al Dr. Oliver Sacks, autor de bestsellers y profesor de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, sobre la capacidad del cerebro humano para hacer frente a lesiones y enfermedades. El evento fue presentado por Rask Rehabilitation en el Centro Médico de Langone en la Universidad de Nueva York en reconocimiento al mes de concienciación sobre las lesiones cerebrales. El Dr. Sacks habla sobre las fascinantes formas en que el cerebro compensa las lesiones y enfermedades, desarrollando nuevas identidades y habilidades en respuesta a las discapacidades ocultas que vienen con las lesiones cerebrales. A veces señala, incluso conduce al descubrimiento de nuevos talentos y habilidades. El Dr. Sacks es mejor conocido por sus colecciones de historias de casos neurológicos, incluyendo El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Los ojos de la mente y Despertares, que inspiró la película nominada al premio de la Academia de 1990, protagonizada por Robert De Niro y Robin Williams. El New York Times se ha referido al Dr. Sacks como el poeta laureado de la medicina. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar de nuevo aquí o por primera vez quizás en Paseando con Oliver Sacks. Hace mucho tiempo que no me presento, me llamo Víctor Galván y te sigo hablando desde Punta Negra, Congo. Ya lo he dicho anteriormente, no hace mucho, pero llevamos una racha de lluvias torrenciales que no es normal. Para ir de casa al trabajo todos los días es una locura. Nunca sabes la profundidad que puede tener uno de esos inmensos charcos que irremediablemente hay que atravesar, porque no hay más camino que ese. Mis colegas y yo, y no exagero, andamos con dolores de espalda por ese traqueteo a primera hora de la mañana, cuando aún los huesos están demasiado fríos, y ya por la tarde, cuando estamos cansados, pues lo mismo, ¿no? Uno regresa a casa con el firme propósito de salir a andar o hacer algo de ejercicio, pero lo único que quiere es tumbarse en el sofá o en la cama. Si escuchaste el episodio de la semana pasada, recordarás que dije que para este episodio o para el siguiente vendríamos con una entrevista. No quise comprometerme mucho porque aún la entrevista, o mejor dicho, la charla, no se había realizado. Y muchas razones que podrían haber o que la podrían haber arruinado es pues una que casi lo hace, ¿no? Que fueron los cortes de corriente, o que son los cortes de corriente que hay en la ciudad de Punta Negra. Este periodo de lluvias, que se puede alargar 9 meses, no solo nos va a destrozar la espalda, sino que, bueno, te sume en la incertidumbre eléctrica. Los cortes de corriente son cosa del día a día, no 1 ni 2 al día, sino muchos, hasta tal punto que trabajar con el ordenador de la oficina pues se hace complicado, se pierde mucho trabajo, ya he hecho mucha redacción y trabajo en Excel y en otros programas específicos, bueno, que no tienen el sistema de salvado, de backup, pues tan en continuo como si podría tener alguno de Microsoft, ¿no? En cualquier caso, que bueno, pues hay trabajo que no se registra y de repente se va la luz y se pierde y hay que volver a hacerlo todo. Hay grupos electrógenos a gasoil que han de saltar en cuanto la luz se va y lo hacen, pero no hay un sistema de baterías que haga esa transición gradual y asegure en cada instante el suministro energético. Por lo que bueno, hay que esperar desde unos segundos a unos minutos, que es lo que tarde alguien en encender el grupo electrógeno, si el sistema es manual, ¿no? Pero bueno, aunque sea automático, siempre hay 1 o 2 segundos donde se corta la luz y bueno, pues echa a perder, como he dicho, el trabajo que no se ha podido salvar en el ordenador. Pues sí, finalmente hace unos días pude charlar con el doctor Arturo Goicoechea sobre la migraña y el dolor crónico.
pero como acabo de decir, no sin haber sufrido un buen par de cortes de corriente en donde Arturo tuvo que esperar a que yo me reconectase. Menos mal que le advertí previamente por email que esto podía ocurrir. Y ocurrió 2 veces en un periodo de 1 hora y media. Así que te puedes imaginar el resto del día cómo fue yendo, ¿no? Pues con la misma frecuencia. Como Sachs, Arturo Goicoechea ha escrito sobre la migraña un par de libros y a través de una paseante del podcast supe de la labor que hace Arturo y su grupo de trabajo con las personas que sufren dolores, sobre todo esos dolores misteriosos sobre los que no se encuentra en una causa física, un daño físico, ¿no? Que se pueda mostrar en una resonancia magnética o en una ecografía o en otra técnica diagnóstica. Así que, como curioso que soy, compré el último libro de Arturo, lo disfruté, aprendí mucho, y al animarme a leer otro suyo, pues vi que tenía 2 que trataban sobre la migraña, y bueno, compré uno de ellos en Amazon, en la versión electrónica, pero claro, aquí no llegan los libros. Y a partir de aquí se me ocurrió mandarle un email invitándolo a charlar del tema de la migraña en el podcast, y bueno, en menos de 24 horas me respondió diciendo que estaría encantado de hacerlo. Tenía pensado hacer ya un episodio sobre el libro Migraña, y bueno, pues ahora lo hemos hecho de otra manera, y bueno, pues así también salimos de lo cotidiano, además de que bueno, pues uno no tiene a su disposición a profesionales para hablar sobre estos temas, ¿no? Así que muchas gracias a Arturo. No os comento nada más. Lo que sí voy a hacer es dejaros en la descripción del episodio algún enlace a sus libros o página web, a su página web y al de su grupo de trabajo, para que echéis un vistazo por si os pica la curiosidad. Y bueno, también deciros que la charla se grabó, por supuesto, y si queréis no solamente escucharla, sino verla, pues la tenéis en el canal de YouTube del podcast. Ya sabes que como siempre, el enlace está en la descripción. Así que no te pierdas el próximo episodio, y por supuesto este tampoco. Entonces vamos al lío. La corta lectura del comienzo del episodio es la descripción de un vídeo de YouTube, una charla entre John Hockenberry, que es parapléjico desde la edad de 19 años debido a un choque de coches en donde se dañó la médula espinal, y Oliver Sacks, al que ya todos conocéis. Un Oliver Sacks además ya muy mayor. Bueno, pues charlan sobre daño cerebral y la enfermedad en general. Tenéis también el enlace al vídeo en la descripción. Y bueno, la charla de ellos está separada por temas. El propio YouTube propone las diferentes partes, los diferentes temas, aunque es cierto que todo gira en torno, bueno, pues al daño cerebral y a las perspectivas futuras y los tratamientos de este, ¿no? Del daño. You have written so eloquently about the nuanced and layered ways in which the processes of consciousness and cognition. La conversación entre John y Sacks comienza bajo el epígrafe Entendiendo el daño cerebral. Y John le dice a Sacks que ha escrito muy elocuentemente sobre los matices y niveles que tienen los procesos de conciencia, la cognición y la comunicación, como capas de procesos y subprocesos, y que están entrelazados en el cerebro. Y le pregunta que cuando él observa lo que ocurre en el daño cerebral, ¿qué piensa que está pasando? Porque la gente está sobreviviendo ahora a daños cerebrales mucho más que como lo hacían hasta hace una década. ¿Cómo nos puede ayudar a estudiar un daño cerebral para poder entender los procesos mentales como el habla, la lectura, las sensaciones o las cogniciones? ¿O las heridas de los daños cerebrales son tan obtusas que no nos ayudarían a separar todos estos procesos y subprocesos y poder observarlos bien?
paradoxically and rather cruelly, huge advances in insight and therapy, especially come in wartime and with conflict. Bueno, Sachs, paradójicamente y cruelmente, dice: los avances en este campo provienen de épocas de guerra, como en la Segunda Guerra Mundial. Los lisiados fueron cientos de miles de daños, de personas con daño cerebral, ¿no? Soldados que padecieron las heridas y ahí se quedaron sin ser sometidos a una rehabilitación. A veces un daño cerebral puede ser muy específico, y Sachs pone el ejemplo de que en los años 40 hubo una descripción médica de 3 soldados alemanes que sufrieron daño cerebral y no eran capaces de reconocer las caras de sus seres queridos, y aparte de esta condición, pues ellos no presentaban ningún otro problema, solo era eso, ¿no? El reconocimiento, un fallo en el reconocimiento de las caras. Esto tiene un nombre, no sé si os acordáis, lo hemos visto en episodios anteriores. Bueno, uno de ellos, de estos soldados, estando en el hospital, recibió a su mujer, que iba vestida de enfermera, y él no podía distinguirla de las demás, que también iban vestidas de enfermeras, y no podía reconocerlas, salvo por una excepción. A una de ellas siempre la reconocía porque tenía los dientes muy, muy blancos y muy brillantes, ¿no? Y esto es un ejemplo de una parte muy específica del cerebro que está dañada y que afecta a una función concreta, en este caso al reconocimiento de caras. No sé si os acordáis de lo que era la prosopagnosia. Y bueno, gracias a esto y al caso de estos 3 alemanes, pues se fueron descubriendo qué lugares o qué áreas afectadas del cerebro tenían un correlato en los déficits comportamentales. Pero también hay daños que abarcan zonas más amplias del cerebro, y en estos casos es más difícil discriminar qué cambio en el comportamiento o déficit corresponde con qué zona o circuito cerebral. Y es que está todo muy, muy conectado y no siempre es evidente. Y como dice él, no hace falta que ocurra una guerra, sigue diciendo Sachs. Hay deportes agresivos como el boxeo, el fútbol americano, que causan este tipo de daños más de lo deseado, a pesar de que las asociaciones, ¿no?, de estos deportes, ¿no?, los lobbies, pues les cueste reconocerlo. Let's talk a little bit about the strains on healthcare that come from people's longevity, which then increases the incidence of dementia and Alzheimer's, etc. It seems that in healthcare, as we develop therapies that allow the body to live, we need to understand that often that survivability comes with deficits to the brain and cognition. It seems as though in medicine all roads lead. Ahora le pregunta John hablan sobre longevidad y Alzheimer. Y sí, le pregunta le dice que tenemos que entender que el hecho de que vivamos más tiempo viene acompañado con déficits cognitivos y que la medicina nos ayuda a vivir más, pero también tiene que lidiar con que al vivir más tenemos unos déficits asociados a este hecho, ¿no?, al tener cada vez menos capacidades intelectuales por el deterioro normal, ¿no?, por la edad. Y le dice: ¿cómo piensas que podemos afrontar esta realidad? Y pues Sachs le responde que la clínica del cerebro con Alzheimer es muy específica y que hasta el año 1976 más o menos estaba reservado para un número pequeño de personas el término de demencia presenil, cuando se estaban refiriendo al Alzheimer, y ahora, sin embargo, cuando le decimos a la gente que tiene demencia o principio de demencia, no le estamos diciendo que tiene Alzheimer. El Alzheimer no es una consecuencia inevitable del envejecimiento del cerebro. Lo que sí es inevitable es el envejecimiento del cerebro.
pero esto afecta de una forma relativamente suave, o sea, lo que es el envejecimiento normal, ¿no? Pues cuando parece que ya vamos hablando un poco más lentos o nos movemos más lentos o empezamos a olvidar cosas. Y él dice que él ve personas, ancianos, con más de 100 años, que están cognitivamente algo disminuidos, pero que se manejan bien, y que esto no es una enfermedad, pues forma parte, como hemos dicho, del envejecimiento. El Alzheimer sí que lo es, y se ha visto que comienza a desarrollarse unos 20 años antes de que se pueda diagnosticar claramente, y que si descubriéramos cómo detectarlo, por ejemplo a la edad de los 50 años, pues podríamos mejorar la vida de la persona cuando llegase a los 70, ¿no? Y bueno, pues dice que la investigación y las inversiones pues son muy importantes en este campo. Y bueno, Sachs sigue hablando y le dice a John que salió en aquella época cuando tuvo lugar aquella charla, hace ya pues unos 10 años, creo recordar, más o menos, 9, 10 años, que dice que salió un artículo muy impactante en el Wall Street Journal de Stan Posner, que fue premio Nobel por el descubrimiento de los priones, en donde dice que el Alzheimer es igual de común que el cáncer, pero en prevalencia, o sea, en la cantidad de personas que lo sufren, pero que solo recibe 1/10 parte del presupuesto que recibe el cáncer para su investigación y curación. There was a very powerful article in an op-ed in the Wall Street Journal on Monday by Stan Prusiner, who got a Nobel Prize for discovering prions, and he brings out that Alzheimer's is as common and fatal as cancer, but only gets 1/10 of the funding which cancer gets. Y en esta línea John le pregunta qué piensa de los proyectos federales y también privados de realizar mapas del cerebro para poder crear un gran atlas del mismo. Dice, ¿crees que haciendo esto se puede ir hacia alguna parte? ¿Podría ayudarnos a curar o rehabilitar este tipo de enfermedades? Y Sachs responde rotundamente que claro que sí. Cuanto más sepamos, dice, de las zonas del cerebro, pero sobre todo de las conexiones que se producen, mejor. Podemos ver ahora las partes y las redes que se forman en las conexiones, pero no sabemos lo que subyace en ellas y creo, dice, que este tipo de proyectos nos ayudará a saber más. Se retoma ahora, una vez más, el tema del daño cerebral. Y John le dice que para alguien que ha escrito tantas historias y con tanta ternura y ha tratado a tantas personas con problemas con daño cerebral, y él hace esta pregunta porque él mismo, John, ha hablado con muchas familias de veteranos con daño cerebral, ¿no? Pues eso, sigue diciendo que estas familias tienen que lidiar con la rehabilitación, con los medicamentos, que unas veces funcionan mejor, otras peor, pero que casi todo el mundo dice lo mismo, casi todos los familiares dicen lo mismo. Parece que hacen la misma declaración y es, él ya no es el mismo, ¿no? O ella ya no es la misma persona. Y le pregunta, ¿crees que la ciencia puede explicarnos esto del ser? Si ya no es la misma persona, ¿a dónde ha ido ese ser? Si la persona está ahí enfrente, sigue ahí enfrente, ¿no? Y también si hay alguna manera de hacer regresar a ese ser. Y Sachs, como suele hacer, pues tira de su banco de memoria, de sus muchas historias que conoce, y relata una historia que nosotros ya hemos relatado aquí. Y dice, porque es un caso muy conocido, que popularizó un libro de Antonio Damasio que se llama El error de Descartes. Y en este libro, pues, os recomiendo, si os interesa,
el tema de la neurociencia, es uno de los libros más leídos. Ahí es donde Damasio, si no recuerdo mal, hace la presentación de un marco teórico sobre el marcador somático, y también habla de esta historia, ¿no?, que nos cuenta Sachs ahora. There was a famous case in the 1840s of a railway foreman, a man called Phineas Gage, a very thoughtful, prudent man, whose job it was to insert dynamite and help build the railways, and this involved using este señor de 40 años, Phineas Gage, ¿no?, un hombre atento y prudente que se dedicaba a poner dinamita para extraer piedra y para instalar vías férreas, ¿no?, vías del tren. Resulta que una de las dinamitas le estalló en la cara, y una barra de hierro le atravesó el cráneo y lo llevaron al médico. Tuvo suerte al no tocar ningún núcleo vital. Podía seguir andando, seguía siendo inteligente, pero sus amigos y familiares decían que no era él. Se había vuelto más impulsivo e impaciente. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es la base del cerebro donde reside la individualidad, el ser, la identidad, la conciencia? Y bueno, dice Sachs que lo que sí sabemos es que el córtex prefrontal es el que más tiene que ver con todo lo que implica el ser, y que se está investigando mucho en todo esto. Dice él, hace un tiempo escribí un ensayo titulado Neurología del alma, y en el que digo que no creo en nada inmaterial o en poder escaparnos de la muerte, pero hablo de lo maravilloso que es que la totalidad de la personalidad, los deseos, las esperanzas del hombre, pues están dentro del cerebro y en sus circuitos. Y aquí es donde tenemos que poner el foco. John le pregunta ahora que cuáles son las terapias de rehabilitación que haya visto o conocido últimamente y que le hayan impresionado, en el sentido en el que puedan parecer prometedoras y que parezcan indicar un camino a seguir. Y literalmente Sachs dice, bueno, hay algo que estuve viendo la semana pasada que no conocía. Cuando hay desórdenes en la visión o en la escucha o en el habla, bueno, y sigue pensando, creo que voy a contar una pequeña historia. Bueno, entonces se hace silencio absoluto en la sala, pero claro, hay personas escuchando la conferencia, el diálogo, y bueno, John dice, vale, de una forma sarcástica, ¿no? Y la audiencia y el propio Sachs se ríen, ¿no?, como diciendo, otra historia más de las suyas, ¿no? Something I saw last week, which I'd never encountered before. One is used to visual disorders and visual rehab, and hearing and speech disorders and rehab, and rehab for, well, I think I'm going to tell a little story. Oh, good. Y dice, bueno, pues dice que hay un sentido especial que se llama propiocepción, y que es el que le da o te da la sensación del propio cuerpo, de lo que hace esta parte del cuerpo o la otra, ¿no?, lo que él llama el sexto sentido. Y hay otro sentido invisible que viene de la zona de los oídos y que nos informa sobre el balance y la orientación en el espacio, y proviene del sistema vestibular. Un amigo y colega, dice Sachs, ha escrito sobre el tema, el caso de Gian, un niño de 18 años que tenía una enfermedad en la que no sentía desde el cuello hacia los pies. Se podía mover, pero no sentía nada. Se podía sentar, pero no tenía controles sensoriales, no tenía el feedback que el cuerpo nos proporciona constantemente.
Y ahora con la rehabilitación puede hacer más cosas, tener una vida relativamente normal, puede conducir un coche aunque no siente nada corporalmente cuando lo hace. Todo lo hace a través de la visión, con un entrenamiento de mejora de la visión. Pero esto, dice Sachs, tiene sus límites. Para él es difícil ponerse de pie y hablar a la vez. O se pone de pie o habla. Las dos cosas a la vez no puede hacerlas. Estar de pie requiere para él todos sus recursos cognitivos, toda su conciencia. Podría pasar por normal mientras haya luz, mientras hay luz, pero en cuanto no hay luz, su función visual deja de funcionar, como la de todos, y regresa a ese cuerpo sin tono. Enseguida, tanto John como Sachs echan unas risas hablando del sistema vestibular y haciendo bromas, como la que hace el entrevistador, que dice que le va a decir a sus hijos que no se pongan piercings, ya que por las orejas se encuentra ese sistema vestibular. Y que por otro lado nosotros ya nos hemos referido, ¿no?, en este podcast cuando vimos cómo funcionaba la percepción auditiva, en uno de los primeros episodios. Bueno, Sachs también nos cuenta ahora el ejemplo de los astronautas, ¿no?, que están sometidos a atmósfera cero y que cuando regresan a Tierra pues necesitan que su sistema vestibular se equilibre y también el propioceptivo. También nos dice que muchos de sus pacientes con Parkinson tienen problemas con estos dos sistemas, el propioceptivo y el vestibular, y que muchos de ellos cuando estornudan y cierran los ojos en ese lapso de tiempo tan pequeño pierden el equilibrio y muchos se pueden caer. Muchos se caen. Y ahora hacemos una pequeñita pausa aquí. Y bueno, yo no sé a qué tipo de rehabilitación visual, supongo que será un entrenamiento visual a través de la atención. Dice Sachs, Sachs la presenta como novedosa, igual es a través de alguna tecnología, no sé yo qué tecnología. Sí, bueno, estamos hablando del año 14, cuando se hizo la entrevista, si no recuerdo mal, pero sí, porque la entrevista tiene unos 9 años, o sea que estamos hablando del 14, un año antes de la muerte de Sachs. Pues bueno, sea como fuere, esta rehabilitación visual parece que tiene mucho que ver con redirigir toda la atención a la visión y de dirigir toda la atención hacia un aspecto de la experiencia, ya sea una sensación corporal, a un pensamiento, o a cualquiera de los sentidos de esa lista de 5 sentidos que nos enseñaron en el colegio y que a día de hoy se queda corta. Pues toda esta fijación de la atención tiene un coste enorme en términos energéticos. La memoria operativa, o como igual la conocéis, o como le hemos llamado aquí, yo creo que aquí la hemos llamado de las dos maneras, memoria operativa o memoria de trabajo, se carga, ¿no?, cuando uno está muy atento a algo, y bueno, no hay muchos más recursos para poder hacer algo con la atención, ¿no? De ahí la importancia de automatizar las funciones que se van a hacer de forma cotidiana en el futuro, ¿no? Automatizamos el habla una vez hemos aprendido a hablar, porque por otro lado el sustrato neurológico que soporta al habla, pues así nos lo permite, ¿no? Pero también automatizamos la lectura una vez que nos hemos hecho expertos lectores, automatizamos la marcha, o automatizamos hacer punto de cruz, ¿no?, una vez que lo hemos hecho y lo hemos practicado muchas veces. Al principio tiramos de la memoria de trabajo con toda nuestra atención mientras construimos las redes neuronales vamos a decir, de alguna manera, que corresponden a esa tarea que estamos realizando, ¿no? Una vez esa red neuronal esté fijada, ya no necesitamos usar ni la memoria de trabajo ni tanto gasto energético, que por otro lado pues se mide en consumo de glucosa de las neuronas.
Bueno, enseguida siguen hablando sobre el futuro del daño cerebral, John y Sachs. Es la última pregunta, por lo menos, que nosotros vemos aquí por parte de John, porque no vamos a acabar todo el diálogo, es un poquito más largo. Y bueno, Sachs se muestra optimista sobre el futuro del daño cerebral. Él le pregunta a John qué va a pasar en el futuro inmediato en la rehabilitación del daño en el cerebro, y Sachs le dice que hasta hace 30 o 40 años se pensaba que los daños cerebrales eran permanentes, y por supuesto se sabe desde hace un tiempo que esto no es así, que hay técnicas como el entrenamiento, la repetición, como la estimulación profunda craneal, o hasta implantes de células madre en partes del cerebro, como ya se hace, ¿no?, en pacientes con Parkinson. Y que también con la ayuda de estos mapas globales del cerebro, ¿no?, que se están mapeando, pues espera que se completen algún día, y él pues cree que va a seguir habiendo avances, por supuesto que va a haber siguiendo avances significativos. Que es por otro lado lo que esperamos todos, pero ya sabemos que todo esto, pues comienza estando al alcance primero de algunos países, y dentro de estos países pues al alcance de unas pocas personas, a la espera de que pues las técnicas novedosas pues disminuyan su coste y las puedan asumir las sanidades públicas, eso sí, de los países en donde exista este tipo de sanidad, ¿no? En Congo no existe el servicio sanitario público, por poneros el ejemplo del país en el que vivo. Todo hay que pagarlo, hasta las agujas, los bisturíes, los sueros que uno necesita si lo van a intervenir. Hay que llevarlo en mano al quirófano, ya sea el paciente o el familiar. Han de comprarlo primero en la farmacia y llevarlo consigo pues para que te operen. Si no lo hacen, porque en los hospitales no suele haber fungibles. Pero bueno, quizás hablaremos más pronto que tarde de cómo se vive como enfermo en estas tierras africanas en las que vivo. Quizá lo hagamos en uno de esos paseos que hacemos con Sachs. Y sí, hablaremos de esto un poquito más adelante. Quizá sea un paseo con Sachs por la República del Congo. Well, Oliver, as always, it's a delight to be with you, and I will stop monopolizing your time. If you have questions, please raise your hands. We have microphones that will come to you. If there is no immediate question, I always have another, because that's my gig. Anything? Right here in the front, third row. From your knowledge of the brain and your experience with brain injury, do you tend to be optimistic or pessimistic about the utility of cryonics? Are you optimistic or pessimistic about cryonics? John ahora le da paso al público que asiste a la charla, y estos comienzan con sus preguntas. La primera de ellas es curiosa y creo que pone a Sachs en un pequeño aprieto, porque Sachs sabía mucho pero no sabía de todo. Y es que un señor le pregunta si se siente optimista o pesimista en el uso de la criogenización como técnica para ayudar en el daño cerebral. Y Sachs hace un gesto de ponerse a pensar y se dirige a este señor diciéndole que a qué se refiere con criogenización. Pues hay muchas maneras de usarla. Que no solo se usa el frío para congelar, supongo que como vemos en las películas de ciencia ficción, y suponemos bien, porque ya veréis por qué, porque es justamente lo que Sachs pensaba, sino para bajar también las temperaturas de órganos cuando estos se han de trasplantar, ¿no? De esta manera se reduce la necesidad que tiene el cerebro de oxígeno. Pero claro, quien le lanzó la pregunta no se refería a esto, sino precisamente a congelarte después de estar clínicamente muerto y a que te mantengan así hasta que las cosas avancen en el futuro, ¿no? En fin, que Sachs está delante, tienes a Sachs delante para hacerle una pregunta y pues se te ocurre hacer este tipo de preguntas, de tonterías. ¿Qué le vamos a hacer? Y claro,
él, con ese humor flemático inglés, pues le dice que, bueno, que es un tema que cree que es más de la ciencia ficción y que a él no le gustaría que lo congelara. Y entonces John, como broma, le dice a Sachs: despertares 2. Y bueno, por supuesto, pues se ríen un poquito y enseguida John se dirige al público y da paso a otra pregunta. Y la pregunta es algo así como: ¿puedes reconciliar la idea de agentes infecciosos, del deterioro cognitivo, en priones, con el déficit sensorial que se desarrolla con el envejecimiento? Bueno, parece una pregunta un poquito compleja y ahora John va a ayudarnos a clarificarla. Vuelve a aparecer la palabra priones, es una palabra que ha aparecido antes cuando hablamos que sobre estos priones Postner se llevó el premio Nobel hace unos años. Bueno, pues estos priones son unas proteínas mal plegadas en el ADN que pueden transmitir su forma defectuosa a otras variedades de la misma proteína, y esto puede producir encefalopatías. El caso es que en general se considera un prión a un agente infeccioso que es responsable de algunos tipos de enfermedades neurodegenerativas. Entonces Sachs se pone a responder a lo que él cree haber entendido en la pregunta y empieza a decir que, bueno, que un daño cerebral, o un cerebro dañado, mejor dicho, necesita de una estimulación externa, ya que internamente se encuentra con menos estimulación. Y a él mismo le va a costar autoestimularse. Necesita del contexto y sobre todo en las horas de la tarde y la noche, en donde hay menos activación cerebral, menos inputs, ya vengan desde fuera o desde dentro. Y John dirige la cuestión preguntándole a Sachs que si se está refiriendo a que el daño cerebral que pueden producir los priones puede ser compensado con la estimulación externa, ¿vale? Si esta estimulación externa puede hacer de sistema inmunológico para el organismo. Y bueno, es que Sachs responde algo que es obvio. Responde que cada uno podrá llegar a mejorar hasta donde pueda llegar. Bueno, pues esto significa todo realmente, pero también no significa nada, ¿no? Lo que hace Sachs es invitar básicamente a poner el esfuerzo en el mayor remedio posible, la mayor estimulación posible al servicio de las personas con este tipo de daños, pero que cada uno llegará hasta donde su cerebro y su daño puedan permitírselo. Nos cuenta que en un estudio con monjas de edad avanzada se llegó a la conclusión de que las que eran más instruidas desarrollaban un Alzheimer más tardío, o no lo hacían, con respecto a las que eran menos instruidas. En fin, pero también es cierto que hay gente muy inteligente y que ha leído mucho y que no se recupera de daños cerebrales adquiridos, cuando, por otro lado, pues también ocurre absolutamente todo lo contrario. Nada de todo esto que está relacionado con el cerebro es evidente. Y ahí andan, escondidos para todos nosotros los secretos del cerebro aún. Bueno, Sachs dice que hay otras maneras más encantadoras de tratar el tema de la demencia y cuenta la anécdota de alguien que entiendo cuando escucho y veo el vídeo, que él le llama Emerson, pero no sé a quién se refiere. Igual es algún científico, algún famoso, no lo sé, que desarrolló Alzheimer, Emerson, y a quien le preguntaron que cómo iba, que cómo se encontraba. Y respondió que había perdido todos sus superpoderes intelectuales, pero que aparte de eso, pues estaba perfectamente bien y que gracias, ¿no? Y bueno, pues esa anécdota, a Sachs le encanta contar anécdotas que tengan un toque de humor. Sí, aunque se esté tratando de un tema muy serio. Y bueno, claro, o sea, John y Sachs mismo y los asistentes pues se ríen, ¿no? Y lo que hace Sachs es concluir que, bueno, que al fin y al cabo lo interesante es que debería haber menos estigma, menos vergüenza, menos tristeza asociada a la demencia y al daño cerebral de todos los tipos, ¿no? Pero
claro, es complicado cuando esto toca tan de cerca a familiares. Bueno, el vídeo es un pelín más largo y se hace alguna pregunta más, como he dicho antes, pero nosotros lo vamos a ir dejando aquí. El tema es muy interesante y, bueno, quien lo sufre de cerca, como acabo de decir, pues con algún familiar o uno mismo, pues sabe que dependiendo del daño que haya ocurrido, ya sea por un accidente vascular, por algún golpe o por una enfermedad, pues hay que lidiar con el proceso, y este afecta no solo al que lo sufre, sino a su entorno más cercano. Si solo fuera tratar la situación con menos estigma o tristeza, como dice Sachs, sería algo relativamente fácil, pero los cuidados de estos enfermos no están garantizados en todos los lugares de la misma manera, y los sistemas de salud, algunos están más huecos de lo que parecen, pero no es el momento de hablar de esto aún. Bueno, recuerda que en el próximo episodio tenemos una charla sobre la migraña con el doctor Arturo Goicoechea en el canal de YouTube y por supuesto también en la aplicación que uses de podcast, y estás invitado a verlo y a escucharlo, ¿vale? Que supongo que aparecerá sobre el día 15 de diciembre, y a partir de ahí y ya lo anuncio, pues nos volveríamos a ver ya pasado Reyes, volveríamos a seguir con el podcast. Así que nada más, espero que te haya resultado interesante. Si quieres ver el vídeo o terminar de verlo, pues aquí tienes el enlace en la descripción, y nos vemos en el próximo episodio. Cuídate, chao.